Muy buenos días, queridos radioescuchas y protagonistas del cambio por el 760M y gente que nos ve desde todas las redes digitales y plataformas. Soy Fernando Lucio, siempre muy contento de encontrarnos, como todos los sábados, en este espacio para hablar acerca de nuestras preocupaciones y ocupaciones del mundo y el México actual. La cultura, sin duda, es un derecho y un eje del desarrollo social. Hemos visto que la Secretaría de Cultura ha dado un impulso, por así decirlo, de forma integral a la cultura que va encaminada hacia la transformación y también el mejor de la sociedad. Por ello, el día de hoy me encuentro en el hermoso estado de Tlaxcala y en la compañía de la doctora Alejandra Frausto, titular de este importantísimo despacho de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por recibirme de todo corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estoy feliz de recibirte, Fer. Gracias por acompañarnos. En Tlaxcala Tlaxcala es la tierra del pan de maíz. Creo que ya probaste las delicias de la cultura alimentaria de este estado. Es una tierra que tiene una cultura prodigiosa, desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, y pues es el estado más pequeño del país, pero no hay cultura pequeña y no hay espacio por quizá pues territorialmente pequeño. La profundidad cultural se mide de otra manera y Tlaxcala es un ejemplo de ello. Entonces pues muy contenta de recibirte, de poder contarte lo que hacemos en la Secretaría de Cultura. Como bien mencionabas, para nosotros es fundamental que la cultura deje de ser un privilegio para reconocerse cada vez más como un derecho. Es un derecho humano que está reconocido en la Constitución, en el artículo 4, como el derecho a la salud, pero sabemos que no porque estuvieran en la Constitución necesariamente se cumplían, ¿no? Nuestros derechos. Yo me acuerdo cuando el presidente López Obrador me honró con su invitación, platicábamos un día y decía, ya con cumplir lo que dice la Constitución es una revolución. Ya lo es, ya lo es. Simplemente con cumplir cabalmente lo que dice. Entonces, la cultura o las expresiones, el acceso a la cultura se vivían como un privilegio. Se vivían para unos cuantos y desde unos cuantos, como si solo la pudieran entender algunos privilegiados o mentes o sensibilidades únicas. Sí hay un talento único en las personas, sí, los artistas, para mi gusto, son el corazón de la sociedad, ¿no? Quienes crean esta posibilidad de transformarlo todo. Quienes transmiten sus emociones, sentimientos. Pero como bien dice también, si existe ese talento en la cultura, no debe ser para solo unos cuantos, debe ser para la sociedad, porque transforma y llena el corazón de las personas, ¿no es así? Y transforma la propia forma en que se ve cada quien. Hay algo que para mí es quizá lo más importante que podamos hacer en esta época como servidora pública, que se trata del programa Cultura Comunitaria. Cultura Comunitaria es una fuerza de transformación en territorio, en aquellos lugares donde mayor preocupación hay de abandono, de exclusión, de violencia, municipios y colonias precisas con grado 1 y 2 de violencia, con alerta de género. Y ahí la cultura no solamente no llegaba, no tenía nada que aportarle, habiendo dentro de las propias comunidades fuerzas culturales que no se reconocían necesariamente. Ahí es donde, para mi gusto, sucede la más profunda transformación, porque es entre niños, niñas y jóvenes que se están convirtiendo, quizá empiezan como público, se llaman convites culturales, espacios abiertos, espacios públicos, en donde la cultura reúne, pero después se siembra algo que se llama semilleros creativos, que puede ser, dependiendo del lugar, de la zona y de los maestros que hay ahí, un coro, una orquesta, una compañía de teatro, de cine, de radio, tú que haces radio, y son ahorita más de 12,000 niñas, niños y jóvenes que están dedicando sus días, 3 horas diarias, a una disciplina artística.
niños que podrían estar en riesgo o jóvenes de involucrarse en una actividad ilícita, que no tienen opciones en su comunidad, por el contexto de desigualdad, de exclusión, de falta de oportunidades. Son contextos complejos y ahí es donde se siembra, como te digo, para mí la semilla más profunda con estos semilleros. Esos 12,000 niñas y jóvenes y sus maestros, para mí son los verdaderos protagonistas de esta transformación y de este cambio. A mí me encantará que dentro de tu espacio haya oportunidad de que platiques con algunos de ellos. Por supuesto, déjeme contarle que de hecho el programa, así se llama, Protagonistas del Cambio, por el eje de que las niñas, niños, adolescentes, personas de toda la sociedad, no solo pueden ser espectadores, observadores, sino pueden convertirse en los protagonistas activos. Y de hecho ya he entrevistado, por ejemplo, los ganadores del Premio Nacional de la Juventud 2020-2021, un joven de 14 años, bueno, un adolescente, que realizó mascarillas para los doctores durante la época de la pandemia, jóvenes asombrosos. Y tiene toda la razón, y estas actividades culturales me parecen excelentes, porque ¿cuándo se había hecho esto? Se nota el cambio muchísimo. Sabes que eso sí, nunca se había hecho con este compromiso, con esta fuerza, porque justamente esas niñas, niños están normalmente solos en las tardes, no tenían alguna actividad constructiva cerca de ellos, gratuita, porque es totalmente gratuita, como un derecho, como el ejercicio de un derecho pleno. Pero lo más sorprendente es, por ejemplo, lo que hacen con el lenguaje y lo transforman en poesía, teniendo por primera vez contacto con la poesía o la música o el baile o el teatro en zonas con problemática difícil, con problemáticas que tienen que ver con trata de personas. El teatro es una herramienta poderosísima para poner la voz, el cuerpo, y se va transformando. La fotografía, por ejemplo. Niñas, niños reconociendo su patrimonio cultural y convirtiéndose en artistas serios, porque si tú piensas en un deportista de alto rendimiento, ¿cuánto tiempo le puede dedicar? Pues lo que le están dedicando los niños a las artes, 3-4 horas diarias. Y por eso se va transformando. Estamos muy contentos de eso, y en ese espacio, como estos protagonistas para mí son quizá los menos visibles, pero a mi gusto los más importantes. Los que más transforman muchas veces. Sí, la cultura abre tu mente, ¿no? Hoy lo experimenté, que puede asistir al museo, puede comer esta maravillosa comida de Tlaxcala y de México. Sí. Abre tu mente. Y también, si bien es cierto que hay muchos aspectos positivos, también quisiera hablar un poco de los retos que se ha afrontado, ¿no? Porque México es un país sumamente hermoso, pero tenemos muchos problemas, y eso no lo podemos negar. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que afrontar como secretaría, como equipo, para dar a promover la cultura? Pues es justamente lo que dices, es plenamente cierto, porque somos una potencia cultural. Por supuesto. Entonces, mucho es poco. Lo que hagamos, siempre vamos a sentir que nos falta muchísimo por recorrer. Nuestra misión fue transformar la cultura del poder y del privilegio por el poder de la cultura. Cómo a través de la cultura podemos incidir en una transformación profunda, acompañando la transformación del país. Cómo desde la cultura bajamos del palco para estar en el territorio y reconocer que la diversidad cultural es nuestra mayor riqueza. Y no tiene que ver con la cultura popular, las lenguas que se dejaron de enseñar por vergüenza, por discriminación, toda la cosa por racismo, ¿no? Entonces, eso, volverlo un valor, volverlo una virtud, exacto. Privilegio, pero del bueno. Pues un motivo de desarrollo, de dignidad, de dignidad, de reconocerte en esa fuerza. A veces es malentendido eso, ¿no? Esos son retos que cuesta. Quizá las personas que estaban acostumbradas que se hicieran las cosas desde una sola forma. Por ejemplo, el sistema de apoyos a la creación existe, ¿no? Hay mucha gente que repite, ¿se acabaron las becas? No se han dejado de cobrar ni un día, siguen vivas. Pero lo más interesante es que están llegando a lugares donde nunca llegaban, porque talento y artistas hay en cada... Yo no he conocido una comunidad sin creadores.
Un pueblo. Y te apuesto a que no la saben. Ajeno, porque eso somos. Los seres humanos somos seres que transforman, que viven desde la creatividad, de la imaginación. Y los mexicanos, además, tenemos la facilidad, la extraordinaria fuerza de transformar lo que tenemos en las manos. El arte tradicional, o arte popular, o artesanía, ¿no? No estaba considerado dentro de una política cultural. Exacto. Nunca. Y esa parte de la diversidad, como que se veía como algo que borrar, cobra una importancia muy grande. Y no siempre eso es bien tomado por los cánones, ¿no? Por quien llevaba necesariamente la visión de que solo pasaba la cultura en ciertos circuitos. ¿Qué está pasando? Con toda la grandeza. Siempre pone todo de cabeza. Sí, y se hace polvo, ¿no? Para arreglar una casa, pues se levanta polvo. Y hay que perder el miedo a gozar de eso, porque sí nos perdíamos esa mayoría. Y parecería que estuviera dividido, ¿no? Como si la cultura popular es una cosa y la alta cultura es otra cosa. Para mí no hay nada más anacrónico que eso. La ópera fue cultura popular en un momento, en un lugar, y eso se ve como territorios separados, como territorios que no se pueden tocar. Delineado, así, esto es esto y lo otro es otro. Es mucho clasismo en esa mirada, ¿no? Siendo que somos una nación diversa. Claro, conocémoslo mejor, entendamos que 68 lenguas más 364 variantes para nombrar lo que somos, pues es más rico hacer eso que anularlo. Entonces, por ejemplo, ahorita si se hace una solicitud, logramos que ya fuera en toda la administración pública, eso lo propuso la Secretaría de Cultura, que la solicitud de trabajo, dominar una lengua originaria tenga méritos y valor, como tuviera posibilidades de hablar alemán. O hablar, ¿por qué va a valer más el inglés o el francés que el chinanteco? Exacto. En un país como este. ¿No? Entonces, es también un motivo de desarrollo. Si tú dominas una lengua, si tú tienes la posibilidad, como un joven de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, que domine su lengua, pues es una fuerza mayor para lograr un trabajo. Y esto antes, era impensable, como te digo. Cierto. Seguimos aquí en el 760M platicando con la doctora Alejandra Frausto de temas súper interesantes, muy enriquecedora. Y justo hablando de lo que es el cambio de las nuevas eras, ahora con el internet, con las herramientas digitales, por la cual incluso muchos de nuestros radioescuchas están viendo esto, pues igual quisiera que nos platicara acerca de la importancia de sitios web culturales como Todo Cultura, Contigo en la Distancia, sí. México es Cultura, que tuvieron un papel fundamental en la pandemia porque muchos centros culturales físicos cerraron y estas herramientas web pues, lograron sacar adelante todo este trabajo. Así es, Fernando. Fíjate que ese territorio digital con el que teníamos todavía una deuda, sí. ¿no? Porque siempre la prioridad pues, había sido lo presencial, trabajar de manera cercana con la gente. Nunca imaginamos que una pandemia iba a tener un saldo positivo. En el terreno digital lo tuvo. En el terreno digital avanzamos cuánticamente. La posibilidad de haber creado Contigo en la Distancia, este es el título de una canción. Tú eres muy pequeño para saber de esa canción, yo soy pequeña para esa canción. Es de un compositor cubano que se llamaba César Portillo de la Luz, y se llama Contigo en la Distancia su canción. Le pedimos prestado a su familia el título y nos pareció muy pertinente porque era la manera de generar una plataforma cultural para que el movimiento cultural no parara, para que los artistas tuvieran acceso a apoyos, a creación, a aquello que no se podía llevar a cabo. Nosotros en Cultura pues somos los primeros en irnos, los últimos en regresar, porque reunimos gente, porque hacemos comunidad, porque lo que más nos importa es un teatro lleno, porque lo que más nos importa es un concierto lleno. Entonces, por la naturaleza de nuestro trabajo, pues la vulnerabilidad fue muy grande para toda la humanidad. Y también, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia sin la música?
sin el cine, sin la literatura, sin la poesía, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiera sido un desastre. Todavía mucho más doloroso y más grave y más angustiante, porque la cultura y el arte tiene ese poder curativo también, ¿no? Te hace sentir bien. Y te hace sentir bien, te ayuda a reflexionar, te ayuda a sentir sin necesidad de pasar por la razón, quizá. A veces, ¿no? La música llega a lugares que ni tú mismo te imaginas, tal vez te detona una enorme emoción o quizá algo que te cuesta trabajo expresar lo puedes hacer con las palabras de un gran poeta que los dijo antes. Y esa fuerza tuvieron las tecnologías en esta época de separación. Contigo en la Distancia cumplió ese papel, pero no damos un paso atrás ya. Ese terreno avanzado ya es un terreno ganado. Exacto. Ya no nos vamos a retraer porque ya pues logramos ese esfuerzo extraordinario que hay que tener en momentos extraordinarios. Hay que, como una pandemia, como lo que vivimos, yo creo que las crisis sacan lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? Muy cierto. Entonces hay que tener actitudes extraordinarias, soluciones extraordinarias. Nada de eso estaba en nuestro guión escrito, nada. Nadie nos dijo lo que nos iba a pasar, que nos íbamos a quedar meses. No sabíamos cuánto tiempo. Nadie se lo esperaba. Nadie teníamos idea que nos íbamos a tener que dejar de conocer la sonrisa, de dar un abrazo. Imagínate sentir que si abrazas a tu abuela, a tu abuelo, lo puedes matar. Sí, ¿no? Es que eso, yo pienso en niñitos, niñitas, en jovencitos que yo creo que sufrieron mucho más esto que nosotros. Claro. Mucho más, porque el otro día entregábamos una iglesia en Cuautinchan que terminó su restauración y una niña de 8 años no se acordaba de que había entrado alguna vez a esa iglesia, ¿no? Porque pues había estado cerrada desde el temblor. El tiempo en los niños es mucho, o sea, corre, pareciera más despacio. Entonces, no, la cultura tiene el poder extraordinario de volver a reunir y de volver a recomponer esos vacíos tan dolorosos. Y ahora que estamos en lo presencial, que ese ha sido otro de los desafíos, incluso no sabíamos si la gente iba a regresar pronto a los teatros, a los cines. Es impresionante la avidez que tiene el público por recuperar el espacio y el contacto con los artistas. Impresionante, los artistas por estar frente a sus públicos. Bueno, ya es una necesidad y nosotros fuimos pues de las instituciones culturales a nivel mundial que regresamos antes, Por supuesto, o sea, se notó todo el asombroso trabajo detrás y que pues fue prácticamente al inicio tiros a ciegas, ¿no? Intentando ver cómo se podía arreglar esto, que nadie se lo esperaba. Vino la pandemia y todos dijimos, ¿qué sucedió? ¿Cuándo? Entonces, y como bien dice, las instancias culturales fueron de las primeras en cerrar y de las últimas en abrir. Y es asombroso cómo regresaron todas las personas. ¿Cómo regresamos? Ya no sabemos cuidar. Sí. Entonces, ya con el cuidado, con esa conciencia que avanzamos también, en eso ya nos retrocedimos. Hay cosas tan interesantes, por ejemplo, en Guerrero el otro día nos decían, tú sabes, en Guerrero están de las zonas más pobres del país. Nosotros llevamos tiempo trabajando allá en la montaña, en las 7 regiones de Guerrero. Pero nos decía un doctor del sector salud que disminuyó el 70% de las enfermedades gastrointestinales que eran la primera causa de muerte en Guerrero. Wow. Sencillamente por lavarse las manos, por tener la conciencia de lavarnos las manos, de tener alcohol, de eso tan simple que es agua y jabón, era lo que causaba tantas enfermedades. Entonces hay que ver también esos saldos. Es una muy dura experiencia, es una lección carísima y dolorosa, pero hay ciertas cosas que nos van mostrando cómo se abre camino, otras cosas que no teníamos idea que se podrían abrir camino, y ahí entra la fuerza de la creación. Y yo reconozco al sector cultural, al sector artístico, a quienes tuvieron en pausa sus oficios creativos y que vieron la manera de abrir. Hay una frase de Leonard Cohen que dice:
en todo hay una fisura y es a través de ella que se cuela la luz. Y esa fuerza tiene la cultura, esa fuerza tiene el arte. Donde hay una fisura se va a colar la luz de la cultura, la posibilidad de construir, la creatividad, de reunirnos, de sanar, de dar esperanza, de tener fe, o sea, trabajo para el porvenir, para lo que viene. Y sobre todo hay algo que es muy poderoso, es que hace comunidad y nos une. Tan separados estamos, tanto que se pelea un país con otro en el mundo, no solo uno contextualmente que todos nos imaginamos en estos momentos. Hay guerras por todas partes. Sí. La cultura tiene el poder de unir y de reconocer al otro y de reconocernos como dentro de la diferencia que es otra cultura, otra persona, reconocernos como un todo. Y esa es la fuerza de la cultura. La importancia cultural es gigantesca. En todos los países, en todas las naciones del mundo. Y hablando también de la importancia cultural aquí en el 760M con la titular de la Secretaría de Cultura, vamos a hablar de un tema que es duro porque se hizo durante muchísimos años en nuestro país y nadie decía nada. Hablo del robo de piezas precolombinas, ¿no? Mencionaba que la cultura antes era... Por favor, Fernando. Es que ando aquí medio nervioso. No, ¿qué te pasa? Bueno, muy cómodo, pero es una gran figura. No, hombre. Y bueno, sí, mencionabas que la cultura el arte era un privilegio. Y antes se hacían todas estas subastas gigantescas y se regalaba todo de una forma, bueno, no se regalaba, o sea, se hacían muchas ganancias. Muchos negocios. Y ahora se está combatiendo el robo de piezas precolombinas. Se ha visto en todas las noticias. Sí. Entonces quisiera saber cómo han sido estas estrategias, estos momentos, y en otros casos también la recuperación de piezas que fueron robadas en su momento. Fíjate que efectivamente, Fernando, se veían pasar dolorosamente las subastas, sí. ¿no? Nos daba mucho coraje saber que ya se programó otra subasta en Europa, sobre todo, ¿no? Sí. Y pues son países que tienen una visión muy distinta a nivel legal, porque para ellos es legal la posesión, ¿sí? Claro. Entonces nosotros tendríamos que demostrar en qué momento salió una pieza de México, en qué momento, cómo salió, cuál era el delito, o sea, la carga de la prueba, como decimos los abogados, está en el momento en el que sale la pieza. Piezas que pudieron haber salido en los 30, 40, 50, 60. Claro. ¿Cuándo? No sabemos. Y es imposible saber. Y entonces ellos presumen la legítima posesión, el derecho romano les beneficia en ese caso, y los venden como un artículo de lujo que puede adornar una casa, cuando son piezas de nuestra identidad, son parte de la cultura que emerge de culturas que están vivas y que han resistido 500 años. Aquí hay mayas, hay totonacas, hay herederos de la cultura olmeca y herederos de la cultura serio, de todas las culturas. Entonces, quitar esas partes del pasado y venderlas como si fueran un accesorio para adornar tu casa, ¿no? Carísimo, que eso pierde contacto con la posibilidad de investigarlo y de ponerlo en contacto con las poblaciones que heredan esta cultura, que están vivas ahorita. Y les perderás el rastro y no las volverás a ver. Están adornando la vitrina de una casa en Europa y perdimos ese rastro. Entonces nosotros empezamos a alzar la voz con una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende. Y la conocen allá también y ya me sueñan, pero fue muy generoso porque por parte de Presidencia de la República, la doctora Gutiérrez Müller, otros funcionarios del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el propio fiscal, el jefe de aduanas, la Guardia Nacional, ya están alerta, ya tenemos una mesa de trabajo conjunta para que en esta época se fortalezca la posibilidad de que no salgan ya en nuestra época. No sabemos cómo salieron las de antes, pero ahora vamos a fortalecer las zonas arqueológicas, las fronteras, las aduanas y hacer conciencia
sobre el patrimonio que ya se fue. El haber hecho esta conciencia y este ruido que salió en medios europeos y cada vez que hacemos un reclamo tenemos un eco importante en los medios europeos, obviamente Relaciones Exteriores y los embajadores que nos representan fuera de México nos han ayudado mucho también en ello, ha despertado la conciencia en coleccionistas que dicen, pues yo tengo esto, yo heredé estas piezas y no me pertenecen, estoy enterándome que son patrimonio mexicano. Llevamos repatriadas, hasta hace una semana eran cerca de 6,000 piezas. Esta semana te doy la gran noticia de 2,000 piezas que están por repatriarse más. O sea, vamos a llegar a 8,000 piezas este mes, porque una familia catalana en Barcelona que deciden permanecer en el anonimato, regresan 2,000 piezas que tenían en una colección en su casa. Se dan cuenta que eso no es correcto, que no es ético. Se están despertando conciencia. Se están despertando conciencia. Y ese es el papel de la cultura. Ese es el papel, como si hay de otras, hay manera de poder hacer las cosas diferentes, de poder tener ética en este tema. Y lo mismo pasa con el patrimonio vivo, con los textiles, por ejemplo, que las marcas prestigiosas del mundo se piratean un textil porque lo vieron en el Instagram y entonces ya es mío, o compro uno, lo replico y le pongo una etiqueta y lo vendo como si fuera mi creación. Exacto. Detrás de estas creaciones hay comunidades vivas que son parte de un desarrollo cultural importante y merecen ser los protagonistas de esta historia también. Entonces, así se detonan estos movimientos de dignidad de las propias comunidades creadoras, de dignidad de las comunidades de reconocerse en su pasado. Las piezas que estamos repatriando, estamos buscando que regresen también a sus zonas, de las zonas que provienen, para que se conecten. Por ejemplo, un gran tráfico de la zona occidente, de Jalisco, de Colima, de Nayarit, de las conocidas como tumbas de Tiro. No sé por qué, pero hubo un enorme tráfico de esas piezas. Vienen muchas piezas de recuperación de esa zona. Pues es importantísimo que los nayaritas de ahora, que las personas de Colima, que la gente de Jalisco se reconozcan esa grandeza cultural y vuelvan a conectar con ese pasado que tiene enorme simbolismo y una grandeza pues, importantísima. Entonces, y lo mismo con lo que se está creando a nivel textil, de todas las manifestaciones culturales que no se tenían en el radar como algo importante. Claro que se habían dejado de lado y que en realidad son un orgullo para nuestra nación. Y hablando de orgullos y recuperación, aquí seguimos platicando con la secretaria de Cultura del 760M, ya finalizando nuestro tiempo. Tristemente, porque tenemos miles de preguntas. Es que hablo mucho. No, está excelente aquí. Yo me estoy pasando genial. Qué linda, gracias. Gracias. Y bueno, déjeme contarle que, bueno, y también a los radioescuchas, yo nunca había ido a Los Pinos, bueno, toda mi vida, y tuve la oportunidad de verlo y noté dos cosas. En primer lugar, lo vi en un sentido vacío, sin cortinas, ni vasos, ni toallas, nada. Pero por otro lado, lo vi lleno de cuentacuentos, de ballet, de obras, de arte. Y luego lo vi convertirse en residencia para el personal médico durante la pandemia. Y digo, esto jamás se había hecho, un lugar tan importante que pues si bien tiene como referencia en cada uno de los mexicanos, creo que casi todos sabemos que es Los Pinos, y que se haya convertido en este centro cultural de suma importancia para el país, me parece asombroso. ¿Cuál ha sido esta estrategia? Ha sido un regalo de la vida que pues todos los mexicanos le agradecemos al presidente que haya decidido abrirlo como un espacio cultural y no vivir ahí. Imagínate este gran espacio que ya conociste, pues que vivieran 10 personas, 2 mascotas, y ahí nos vemos. No había nada más. Cuando lo recibimos, como bien dijiste, lo recibimos vacío, no había nada. Yo quería montar una mesa de estado para mostrarle a la gente cómo recibían en ese lugar, con una vajilla, con el escudo nacional. Pues no había ni un vasito para tomar agua, ni un comal para calentar una tortilla, nada.
Pero, como mencionábamos al inicio, la mayor riqueza de México es su diversidad cultural, y las culturas de México creo que era lo único que le podía devolver la dignidad a este espacio. El que la Orquesta Carlos Chávez tenga su sede ahí, el que se tocó el primer día Revueltas, imagínate Revueltas en Los Pinos con esa mente, en un espacio de libertad, lo que era un espacio de exclusión, un espacio imposible, un espacio cerrado, casi era una fortaleza, no podías cruzar, no podías ni siquiera caminar por la banqueta afuera, no había manera, no había ni señal, era una ciudad, en realidad esta sí era amurallada y prohibida. Y ahora es el espacio de la libertad, de la creación, en donde el cine se da cita todas las semanas, el teatro, la música, la literatura, en donde gracias al maestro Toledo, Francisco Toledo, antes de morir, cuando empezamos, me dijo, oye, nosotros pintamos 33 artistas unos cuadros para Los Pinos. Pues, ¿cuál, maestro? No tenemos ni inventario, nosotros no nos dejaron, pero nada, dígame qué. Y entonces me dio un libro una copia de un inventario de lo que de que 33 artistas habían pintado cuadros para Los Pinos. Gracias a eso pudimos recuperar uno en una bodega por allá, otro dañado en no sé dónde, uno estaba en Los Pinos, otro estaba en Palacio Nacional. Dimos con los 33. El maestro Toledo le llamó a la exposición de lo perdido lo que aparezca. Entonces eso fue una gran cosa, y efectivamente la cultura también tiene este poder solidario y de ver al otro. ¿Cómo nos íbamos a quedar de brazos cruzados con la pandemia cuando el personal de salud, que estaba dando literalmente la vida por nosotros, no tenía tranquilidad de estar en el transporte público, tenían mucho miedo de contagiar a sus familias? La fuerza del miedo se desató durante la pandemia, es algo de lo que todavía nos tenemos que recuperar la confianza en el otro. Y esta gente, los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, no podían regresar a su casa de manera sencilla y tenían enorme temor de contagiar a su familia. No había vacuna. Exacto. Y parece que fue hace años. Fue apenas hace poco tiempo. Entonces, pues dijimos, y se lo propusimos al presidente, y le dijo, pero adelante, por favor. Si esta casa fue construida para servidores públicos de primera línea, ellos son. Adelante, vivieron ahí, había camas, tenían internet, tenían servicio de lavandería, desayuno, comida y cena, porque había turnos diferentes, algunos llegaban en la madrugada, otros a mediodía, dependiendo de los turnos que atendían, y tener un espacio al aire libre, espacios que ya disfrutan con sus familias, porque ya han regresado y van y nos saludan, y pues yo aquí viví, ¿no? Pues sí, algunos cuantos han vivido aquí. Y eso es Los Pinos, lo que parecía imposible antes sigue pasando. Ahí dio su último concierto Oscar Chávez, imagínate cantando sus canciones contra la impunidad, contra los crímenes y la corrupción. La exposición de Helguera, que está ahorita ahí, ¿quién imaginaría en la Cabaña 2, donde vivieron Fox y Marta Sagún, que es ahora un espacio, una galería, donde hay una exposición de Antonio Helguera, que hace un año murió, pero que es uno de los artistas más geniales como moneros, y es como un libro de historia contemporánea su exposición. Así que lo impensable pasa en Los Pinos. Ahora recibiremos Original por segunda ocasión, y vamos a recibir, que con esto no sé si todavía tengo tiempo de contártelo, es algo muy importante, porque estas políticas, digamos, de cambio y de vanguardia han llamado la atención del mundo. Vamos a recibir a 195 ministros de cultura del mundo. Hace 40 años no se hace una reunión de este tipo para discutir y ponernos de acuerdo y unir a través de la cultura a la humanidad en esta época de división, de odio en el mundo. Vamos a recibir a todos los ministros de cultura del mundo en Chapultepec, que es el proyecto prioritario del presidente, Chapultepec Naturaleza y Cultura,
Y ahí se va a dar lugar, Los Pinos es parte del Auditorio Nacional de Antropología, a este gran evento, a este gran diálogo mundial. Imagínate lo que eso significa. Estamos muy emocionados y a mí me encantaría invitarte con esta gran faceta de comunicador que tienes para poder hablar con quienes están al frente de las políticas culturales en el mundo. Quizá la propia directora de la UNESCO pueda regalarte unos minutos, le vamos a pedir, y que puedas hablar con la juventud de lo que está pasando a nivel de cultura pues en todas las regiones del mundo, imagínate. Pues con mucho gusto, cuente conmigo. Yo voy a estar ahí con todo el gusto del mundo, no hay misión más importante. Me encanta que puedas ser parte de este movimiento cultural tan grande y bienvenido siempre. Invita a todas tus amistades, claro. Son bienvenidas. Estamos abriendo espacios únicos en Chapultepec. Ya abrimos el Parkour, que es el Parque de Cultura Urbana, donde era un parque ahí abandonado que era un parque acuático. Estamos trabajando mucho para ustedes, para servir bien. Muchísimas gracias. Ya escucharon, queridos escuchas, aquí toda la entrevista ha estado genial, me la he pasado genial, hablamos de temas súper interesantes. Aquí en el 760M, en todas nuestras redes. Y bueno, ya hasta me fui con una nueva misión, ¿no? Ya tienes encargo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buen regreso a México. Muchísimas gracias. Escuchas, ¿qué más puedo decir? Recuerden seguirme en mis redes sociales, Fernando Lucio Activista, en Facebook, Instagram y Twitter, mi canal de YouTube, Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia, y recuerden escuchar Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, todos los sábados por el 760 del Amplitud Modulada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Gracias.